Decía el famoso predicador del siglo XIX, Charles Spurgeon, que hablar de la doctrina cristiana y no conocer la gracia de Dios es como pedirle a un ciego que nos describa los colores o pedirle a un sordo que escuche melodías. Lo cierto es que quien hable de la gracia de Dios debe conocerla, debe haberla experimentado en su propia vida. Veamos el término a la luz de la Biblia. El significado de la palabra gracia. El término más utilizado para definir gracia en el Antiguo Testamento era el término hebreo gen, mientras que en el Nuevo Testamento era el griego charis. Estos términos originalmente significan favor o bondad, en especial si ésta ha sido ganada sin merecerla. Gracia en general quiere decir favor o benignidad, regalo inmerecido. En otras palabras, que no obedece a ningún mérito. Y podemos tomar como referencia Lucas capítulo 2, versículo 52. En relación a la salvación, gracia tiene el sentido de favor de Dios no merecido, según Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, y Romanos capítulo 4, versículos del 4 al 5, también Romanos capítulo 11, versículos 5 y 6. En este sentido especial de favor no merecido, la palabra se usa en el Nuevo Testamento y se refiere a casi todo el aspecto de la salvación, lo cual tiene que ver con una actitud de Dios para con el hombre, Efesios 2:7, una obra de Dios a favor del hombre, Tito 2:11, un don de Dios dado al hombre, Efesios 4:7, un poder de Dios que obra en el hombre, Primera de Corintios 15:10, un método de Dios para salvar al hombre, Romanos 3:24, un dominio o esfera de Dios en el cual los hombres pueden entrar por la fe, permanecer y experimentar todas las bendiciones del favor de Dios. Base bíblica, Romanos capítulo 5, versículos 1 al 2, Hechos 13, versículo 43. Pero esta gracia tiene algunas características muy importantes a considerar. Y son tres características principales que compartiré. En primer lugar, es eterna, porque fue ideada antes de ser empleada, propuesta antes de ser impartida. Lo dice 2 de Timoteo 1:9, que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En segundo lugar, es gratuita, ya que nadie jamás la adquirió, nadie la compró. Y dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. En tercer lugar, esta gracia es soberana, puesto que Dios la ejerce y la otorga a quien Él quiere. Y Romanos 5:20-21 dice, para que la gracia reine, habla de soberanía. Y Romanos 9:15 dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, dice el Señor. La vida eterna es una dádiva y por lo tanto no puede conseguirse por las obras ni reclamarse como un derecho. Si la salvación es una dádiva, ¿quién tiene derecho alguno para decir a Dios a quién debería concederla? ¿Cuál es la fuente y el mediador de la gracia? La Biblia dice que la gracia es de Dios y es atribuida a cada persona de la Trinidad. Primera de Pedro 5:10, Segunda de Corintios 8:9, Hebreos 10:29. Menciona a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero, el Trino Dios. La gracia es dada al mundo solamente por medio del Hijo Jesucristo. San Juan 1:14 y versículos del 16 al 17. Ya saben, la gracia solamente es obtenida por medio de nuestro Señor Jesús. No hay otro medio. No hay otro medio. No existe bíblicamente otro medio. ¿Y cuál es la relación entre la gracia y la ley? Bueno, como método para salvar a los pecadores, la gracia es absolutamente opuesta a la ley y las obras. Romanos capítulo 4, versículos 4 al 5, Romanos capítulo 11, versículos 5 al 6.
La gracia no opera en salvar a pecadores a costa de la ley, Romanos 5:21. Ojo, no es por obras para que nadie se gloríe, recordemos eso siempre. La obra de la gracia recobra para el hombre todo lo que fue perdido y mucho más. Romanos 5:15, versículo 17, versículo 20 y 21. Trayendo toda bendición de la salvación, a saber, las bendiciones obtenidas, la elección, Romanos 11:5, es por gracia. La vocación o llamamiento, Gálatas 1:15, es por gracia. El Evangelio, Hechos 20:24. La fe, Hechos 18:27. La salvación, Efesios 2:8. La justificación, Tito 3:7. La posición, Romanos 5:2. La vida eterna, Romanos 5:21. El perdón, Efesios 1:7. El consuelo y la esperanza, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16. El poder espiritual, segunda de Timoteo 2:1. El triunfo y el ministerio cristiano, segunda de Corintios 2, versículos 7-8 y Efesios 3:8. El servicio aceptable, Hebreos 12:28. La esfera de crecimiento espiritual o el ámbito de crecimiento espiritual, segunda de Pedro 3:1-8. Todo lo que somos y hacemos, primera de Corintios 15:10. Hay aspectos factor tiempo de la gracia. En cuanto al pasado, la gracia nunca ha estado completamente ausente del procedimiento de Dios con los pecadores. Se ve en todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Evidencia bíblica, Efesios 20, versículos del 24 al 26 y Romanos capítulo 5, versículos 20 y 21. En cuanto al futuro, la gracia nunca estará ausente del procedimiento de Dios con los hombres. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13, Efesios 2 versículo 7, Apocalipsis capítulo 7 versículos 9 y del 13 al 14. Ahora, tengamos en cuenta que ningún pecador fue ni será salvo sin la gracia de Dios. En un sentido especial, la gracia pertenece a la edad actual que empezó con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice San Juan capítulo 1 versículo 17, Romanos capítulo 5 versículos 20 y 21. Esta edad es única con respecto a la gracia, de acuerdo a 2 de Corintios capítulo 5 versículo 19. Pero también hay actitudes erróneas en cuanto a la gracia. Porque hay personas o hay enseñanzas que llevan a rechazar la gracia y son actitudes equivocadas. Vaya usted a verificar Hebreos capítulo 10 versículo 26 al 29. También otra actitud errónea es sustituir la ley por la gracia. Gálatas 5 versículo del 2 al 4. Otra actitud errónea es aceptar la gracia y mezclarla con la ley. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Otra actitud errónea en cuanto a la gracia es aceptar la gracia y usarla como licencia para pecar. Judas 1:4. Ahora viene una pregunta. ¿Será cierto que la doctrina de la gracia puede animar al hombre a pecar? ¿Qué dice la Biblia? Le dejo algunos versículos de la Escritura para que usted medite. Romanos capítulo 6, versículo 14. Primera de Corintios 15, versículo 56. Tito capítulo 2, versículos 11 y 12.